que es una mutación. Una anormalidad en el código, bueno, en el RNA. Es una alteración en el código genético. ¿Es un cambio en la una, secuencia o estructura de los nucleótidos? Ok, es un cambio en la información genética, que bien puede ser un cambio grande a nivel cromosómico, puede ser un cambio pequeño a nivel de gen. Estos cambios, entonces, cuando estos cambios son a nivel cromosómico, nosotros le vamos a denominar para cuestiones del curso aberración cromosómica o alteración cromosómica, porque es un cambio grande. Y cuando el cambio es pequeño, en donde yo no, y estos cambios normalmente pueden ser detectados, ya sea por un cariotipo, que ya ustedes saben que es un cariotipo, o por una técnica de Fish que es parecida al cariotipo, pero utiliza secuencia, en el caso de las mutaciones que son de tipo génicas, donde solamente el gen está afectado, o sea, no una parte grande del cromosoma, sino es una sección chiquita que no se puede determinar por cada tipo, les vamos a denominar mutaciones génicas, y mutaciones génicas no son otra cosa que cambios que pueden ocurrir al azar en los nucleótidos en nuestros genes. Entonces, estos cambios pueden ser en cantidad de nucleótidos, en cualidad, o sea que el nucleótido es distinto, es un homólogo de un nucleótido que me puede cambiar una mutación, o un rearreglo de los nucleótidos. Entonces, cuando hablamos de cantidad, puede haber más nucleótidos de los que debería tener el gen, o menos, y así sucesivamente. Se mantienen en las replicaciones, o sea, una vez que ya surgió el cambio, y ese cambio no se pudo reparar en la fase G2, ciclo celular, que es donde trabaja la maquinaria de reparación, si esos cambios no se corrigen, las replicaciones, durante las replicaciones de las células se van a mantener, entonces las células hijas, al ser igual que las madres, pues se van a ir con la mutación y así sucesivamente. Entonces, una persona que no tiene mutaciones y que una de sus células muta, y si esa célula tiene capacidad de división, sus células hijas también pueden mutar. De ahí que cuando algunos genes se mutan, pues se puede generar cáncer u otro tipo de enfermedades que no existían, ya sea en una familia o no existían en la persona. Estas tienen la posibilidad de manifestarse, por eso es posibilidad de manifestarse en un cambio fenotípico en organismos afectados. Cuando yo hablo de fenotipo, refiero a aquellas cosas que puedo ver o puedo medir. En este caso, una manifestación que se puede medir o que se puede ver en ese organismo, en esas que está afectado, que igual, cuando hablo de organismo puede ser una bacteria con ciertas mutaciones. Las mutaciones, por su origen, pueden ser espontáneas y pueden ser inducidas. Entonces, de acuerdo a lo que lo ocasiona, las espontáneas son aquellas que causan lo que nosotros conocemos como variabilidad genética. Y como ya les había mencionado en algunas otras clases, puede haber cambios las mutaciones no siempre son malas. Algunas son las que hacen que haya variabilidad. Por ejemplo, las razas, la diferencia de razas entre el ser humano, pues es lo que da esa variabilidad genética debido a esas mutaciones. Las espontáneas se les llama así porque ocurren de manera natural, o sea, la polimerasa se equivoca, no se la causa y pues ocurren nada más porque sí, porque la polimerasa se equivocó, ya sea añadiendo nucleótidos, cambiando los nucleótidos del lugar, no se hace la corrección, se va a la mutación y eso hace que haya una variabilidad genética, y esa variabilidad genética puede ser pues, de personas sanas, enfermas, o inclusive lo que vemos en las razas, diferentes tonalidades de piel, diferentes tonalidades de ojo, etcétera, que no totalmente te va a condicionar a una enfermedad. O sea, no siempre que pensamos vamos a pensar que es una persona que pues, va a estar enferma, no siempre. Se producen en condiciones normales de crecimiento y el ambiente,
y normalmente es en presencia de tautómeros, que es un tautómero, es una molécula similar a un nucleótido, una base nitrogenada existen de manera natural o puede ser inclusive de manera artificial y que se encuentran presentes durante la replicación, son pegados en lugar de los nucleótidos que nosotros ya conocemos y bueno, por eso ocurren las mutaciones, porque se parecen esas sustancias a nuestros nucleótidos. También puede ser por acción del medio ambiente sobre el DNA y las inducidas son aquellas que son provocadas por la exposición directa o indirecta de agentes externos, aunque las espontáneas son las que ocurren de manera natural y las inducidas son aquellas que un agente externo tuvo que ver con este tipo de mutaciones. Las causas, pues ya como ya lo comenté hace un momento, en las espontáneas y las inducidas están dadas por lo que nosotros vamos a denominar agentes mutágenos. ¿Qué es un agente mutágeno? Es una sustancia o un agente físico, físico-químico, biológico inclusive, que me puede causar que haya un error. Dentro de los mutágenos químicos más conocidos existen mutágenos que causan en el DNA una desaminación, es decir, que a las bases nitrogenadas se les quita un grupo amino. Hay mutágenos que metilan o alquilan, ¿sí? Que es ponerle grupos metilos, etilos o grupos orgánicos más grandes. La despurinación es donde se quitan las bases, que es en nuestro tercer caso, la despurinación. También que se incorporan algún análogo de bases nitrogenadas, es decir, sustancias que se parecen a las bases nitrogenadas, formas nucleótidos. Los nucleótidos son pues un nucleótido normal. Y también tenemos pues uno de los más famosos, que son los dímeros de timina, que son aquellos que se usan cuando nosotros nos exponemos a luz ultravioleta. Ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos a luz ultravioleta, por eso es que muchas veces ocurre el cáncer de piel. Bueno, entonces, el DNA que nosotros sabemos que está al interior de nuestras células, al estar en presencia de un agente mutágeno, bueno, esta célula, cuando se divide, pues va a producir células mutadas. De hecho, esa misma célula que va a ser mutada, sus células hijas van a estar mutadas. Entonces, si estas células somáticas son células somáticas, las enfermedades que se van a generar son enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo el cáncer, pero va a ser en solo el individuo, porque son células somáticas. Y solamente ese individuo es el que va a estar enfermo. Pero si la mutación ocurre a nivel de células germinales, puede ocurrir infertilidad o esterilidad, o incluso que su descendencia pueda tener un problema. Si es que no ocurren estas dos, sino que nada más se ven afectadas las células germinales en genes que no tienen que ver con la infertilidad o la esterilidad, puede provocar que de ahí en adelante toda su descendencia puede tener una enfermedad de este tipo crónico-degenerativas. Y como les decía hace un momento, no todas las mutaciones dan cáncer. Tal vez nos puede generar una variabilidad que no forzosamente va a ser una enfermedad. Puede ser algo fenotípicamente, por ejemplo, el color de piel o otro tipo de mutación que existía en esa familia. Entonces, como ya les comenté, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico capaz de inducir una mutación. También hay agentes biológicos, agentes mutágenos de tipo biológico, que muchos de ellos pueden ser virus. Bueno, aquí este virus no tiene que ver, este es bacteriófago, no tiene que ver, tenemos virus como, a ver, ¿alguien sabe un virus que cause cáncer, muchachos? ¿Causa qué, perdón? Cáncer o alguna enfermedad, que cause una mutación o que cause cáncer. El virus del papiloma humano. ¿El Yo sabía que VIH? el papiloma humano puede desarrollar cáncer, ¿no? Ok, La hepatitis, ok, sí, papiloma, H, hepatitis B, hepatitis C, entonces vemos, la C es más común, hepatitis C, hepatitis D, son las más comunes.
Entonces, sí existen varios, ya vimos que existen varios, virus que son, mutagénicos. Entonces, tenemos que pueden ser virus, pueden ser algunas toxinas, por ejemplo, aquellas las que están presentes en el humo del cigarro o, bueno, en el propio tabaco, de manera natural, porque hay unas toxinas que son naturales, pero imagínense, si además de que las toxinas que tiene el tabaco per se, además imagínense que un plantillo de tabaco sea rociado con sustancias para, pues ya sea para mejorar la cosecha o para matar algún agente tóxico, para matar algunas hierbas, no sé, o algún animal, pues también eso nos va a hacer daño a la salud. Porque los pesticidas, ¿no? Ajá, algún pesticida o insecticida, pues a nosotros también nos va a acabar haciendo daño. Entonces, por eso es que dicen, fumar afecta a la salud. Sí, chicos, de hecho, fumar afecta mucho y las toxinas como la nicotina, bueno, por ejemplo, el alquitrán es un agente alquilante. ¿Se acuerdan que los mencioné hace ratito? Que alquilantes son aquellos que pegan grupos orgánicos a nuestro DNA y lo mutan. Al mutarlo pueden cambiar la expresión de nuestros genes y cambiar, por tanto, expresión de nuestras proteínas. Y entonces nuestras proteínas, al ser anómalas o no expresarse, pues nos van a provocar una enfermedad. Entonces, por eso es malo fumar. Adicionalmente a eso, el humo de cigarrillo, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier sustancia química, pero el humo del cigarrillo es también tiene sustancias radioactivas, tiene algunos elementos radioactivos que, pues bueno, cuando una persona fuma, o ella y las personas que están alrededor, pues están en presencia, aunque sean cantidades muy bajas, pues de esas sustancias radioactivas. Y nosotros sabemos que la radiación, pues es bastante mala, que es en este caso un fenómeno físico. La radiación es una cuestión química, física, está involucradas a las dos cosas, tanto la física y la química, donde pues la radiación nos afecta también a nuestros genes. ¿Qué otros agentes físicos conocemos? Pues la radiación ultravioleta, la radiación gamma, o sea, eso de los X-Men tampoco está tan loco, o sea, no nos vamos a tener superpoderes, eso sí, pero de que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar si nosotros estamos presentes en radiación. Entonces, todos estos agentes, muchos de ellos, si muta, por ejemplo, ¿se acuerdan del gen P53, de la proteína P53, que era un represor tumoral cuando vimos ciclo celular? Imagínense, vienen y muchos de estos afectan P53 y lo que va a pasar es que nos da cáncer. O sea, porque cáncer, al ser un represor tumoral, ya no funciona, nuestras células se van a brincar ese proceso de detención o inclusive la inducción de la apoptosis si la célula tiene una mutación muy grave, y las células se van a ir, van a generar cáncer porque el represor tumoral no va a funcionar y pues cualquier órgano al que ustedes gustan, porque a veces una persona que fuma podría no tener cáncer de pulmonar, o podría tener de lengua, o podría tener inclusive de estómago o de otro tipo de cánceres, pero que podrían asociarse a la situación de fumar. Entonces, bueno, vamos a pasar. Hay otro tipo de enfermedades están asociadas. Por ejemplo, tenemos mutaciones. Por ejemplo, cuando dicen, pues por ejemplo, la enfermedad de diabetes puede darse porque hay mutaciones en el cromosoma 1, en el brazo, así se lee, ¿no? En el cromosoma 1, en el brazo largo, en la región 21 a la 24. O en el cromosoma 2 en el brazo largo, en el cromosoma 4 el brazo corto, y así, o sea, hay diferentes mutaciones que están relacionadas a diferentes genes. Estos son los genes, chicos, estos son los genes, por ejemplo, que el cáncer entonces, vean cómo son muchos genes, pero, por ejemplo, el BCR1 y el BCR2 son los que más están asociados, las mutaciones de estos genes son los que están asociados a este tipo de cáncer. Entonces, vemos que dependiendo las enfermedades, pues son los genes mutados a los que se relacionan, incluso el Alzheimer, entre ellas. Entonces,
No, estos son solo ejemplos, pero hay muchísimo más. Si ustedes se toman un mapa de cromosomas y localizan los genes y les asocian enfermedades, las enfermedades que se asocian es porque esos genes, si se mutan, va a ocurrir esa enfermedad. Entonces, a eso se refieren en los mapas de genes. Entonces, ¿hasta aquí dudas, chicos? ¿No? No, doctora. Entonces, No, doctora. pasamos a lo siguiente, que es una de las mutaciones respecto a las mutaciones pueden ser de varios tipos o se pueden clasificar de varios tipos. Las puntuales, las cuales se alteran en un solo codón. ¿Se acuerdan lo que es un codón? Es un triplete dentro de una secuencia de DNA que me codifica para una proteína. Entonces, ese triplete de nucleótidos, si solamente ese codón, un nucleótido, o sea, por eso es puntual, solo uno cambia, se intercambia o se pierde o se pone de más, ese codón se altera. A veces, por ejemplo, cuando hay inserción, o sea, cuando se pone uno de más o se pierde, pues se altera no solamente ese codón, sino más codones, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de esas mutaciones puntuales, donde hay cambios de bases una por otra, que nos estaríamos relacionando en estas, las que son de intercambio, nosotros tenemos que las podemos clasificar, esas de intercambio, como transiciones, en donde las transiciones consisten en cambiar de mi secuencia original una base, un nucleótido que tiene una base púrica por otra base púrica. Es decir, cambiar una guanina por una adenina o viceversa, si yo tenía originalmente una adenina, la voy a cambiar por guanina. O el otro tipo de transición es el cambio de bases pirimídicas por bases pirimídicas, en donde se puede cambiar una timina por una citosina o una citosina por una timina. Eso es una transición, cambio de bases entre ellas afines en cuanto a su estructura. Las transversiones es el cambio de bases púricas por bases purimídicas o de manera inversa de pirimídicas por púricas. Es decir, que en la secuencia original, si nosotros teníamos guanina, se puede cambiar por citosina o se puede cambiar por timina. Y en el caso, por ejemplo, de la adenina, se puede cambiar por citosina o timina, o al revés, de citosina por guanina o adenina, o de timina por guanina o adenina. Entonces, en total, tanto de transiciones como transversiones, en total podemos tener hasta 12 tipos de mutaciones diferentes, hablando solamente de lo que sería una mutación puntual. Ejemplo, vamos a ver ejemplos. Voy a ver si... Entonces, en este caso de las inserciones, vamos a ver qué pasaría si... si se inserta una secuencia, un nucleótido de más. Entonces, nosotros tenemos aquí una secuencia que es la original en el DNA, donde tengo aquí mi RNA mensajero. Olvídense, ya se le quitaron los intrones, ya tengo directamente mi secuencia de RNA mensajero. Fíjense cómo el RNA mensajero es una copia fiel de la hebra con sentido, la que va de 5' a 3', ¿sí? Y es complementaria a la molde o la antisentido, que en este caso es la de arriba. Entonces, los tripletes, todos los tripletes nos van codificando para, este es solamente un pedacito de lo que sería un fragmentito chiquito de la hebra de DNA y de RNA. Entonces, cada uno de mis codones me va codificando para una proteína, y esta es la secuencia que nosotros le denominamos tipo silvestre o wild type, y esta secuencia, si sufriera una mutación por inserción, es decir, que aquí justo entre estas dos guaninas se mete o se inserta una adenina y por tanto una timina cuando la célula se replica, porque hasta aparece la timina o aparece la adenina, dependiendo cuál de las dos se haya insertado, hasta que la célula se replica, hasta que ocurre una nueva replicación. Entonces se inserta la adenina, por tanto en el otro lado va a haber una timina, y entonces cambia,
cambia la secuencia del mensajero, porque aquí nosotros teníamos citosina, citosina, guanina, que me codificaba para una prolina, y ahora como se insertó, entonces se corrieron todos los demás nucleótidos y provoca que el patrón de lectura haya un corrimiento. Y al haber ese corrimiento en el patrón de la lectura, obviamente de la lectura de los codones, pues cambian mis codones y por tanto van a cambiar a partir de donde ocurre la mutación, van a cambiar mis aminoácidos. Entonces, ya los aminoácidos son distintos. En algunos casos podría generarse, como dice aquí, un codón de terminación antes de lo esperado, o podrían generar un codón de terminación después de lo esperado, o podría ser que nunca se encuentre el codón de terminación y hasta la cola poliasa siga, se pueda seguir traduciendo. Entonces, esas son las cosas que pudiesen ocurrir. Aparte de lo que sería el corrimiento de patrón de la lectura. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De lo que es la transición, transversión e inserción. Yo sí tengo duda, doctora, entre la diferencia entre la transición y la transversión. Ok. De transversión, me quedó claro que es de bases purimídicas a púricas. Ajá, en transición es entre iguales, purinas por purinas. Acuérdate que las bases púricas son guanina y adenina, y las bases pirimídicas son citosina y timina, perdón. Entonces, es el cambio de purina por purina. O pirimidina por pirimidina. ¿Sí? Ok, doctora, ya la entendí. ¿Alguien más? Por ahí escuché una vocecita de una niña. Yo, doctora, Ajá. de la que nos estaba explicando ahorita. Sí. Donde ocurre el cambio, desde ahí se van a mover. Cuando es una inserción, a partir de ahí, como imagínate, aquí tú tienes tu triplete, ¿no? Entonces, obvio, si tú metes aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? Si tú te fijas, esta secuencia es exactamente la misma que esta de aquí. Ajá. Nada más se corrió, ¿por qué? Porque metiste uno aquí. Ah, ok. Ajá. Entonces, al meter uno aquí y ya tenías organizados tus tripletes, entonces, obviamente, toda esta información, los tripletes se reorganizan. La secuencia de aquí para acá es la misma, pero ya los tripletes ya no. Entonces, ya tus codones son distintos y, por tanto, la secuencia de los aminoácidos cambia. Entonces, se dice que en una inserción o en una deleción hay un cambio en el corrimiento de la lectura como consecuencia, ¿sí? La mutación es una inserción, pero la consecuencia de esa inserción es el corrimiento en el patrón de la lectura. Y cuando hay un corrimiento en el patrón de la lectura, por lo tanto, hay un cambio en todos los aminoácidos a partir de ahí, e inclusive puede haber un codón de paro antes de lo esperado, después de lo esperado, o que nunca lo encuentre. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, la deleción. Ahora vamos con una deleción. Ay, perdón. Esta es deleción, déjenme fijo en la imagen porque... bueno, aquí ¿qué pasa? Que en este caso hubo una inserción, pero se insertó un triplete completito. Es el mismo ejemplo de hace un momento, pero lo que se insertó fue un triplete completo, todo Entonces, vean, y se inserta exactamente donde nosotros inicialmente teníamos guanina, guanina, citosina. Este era mi original, guanina, lo que está en negro. Entonces, se inserta todo el triplete y obviamente nada más cambian los aminoácidos iniciales. Obviamente, como se inserta en triplete, se añade un aminoácido adicional y lo demás va a quedar igual. Esto estaba, a ver, déjenme me regreso a la anterior. Teníamos isoleucina, prolina, leucina, histidina. Entonces, isoleucina, aquí es donde estaba la prolina, leucina, histidina. Entonces, se cambia en donde ingresó y se inserta uno más. Normalmente cuando añadimos un triplete completo, lo que se hace es que se añade un aminoácido extra y lo demás se mantiene.
Entonces solamente hay cambios pequeños, no como en la anterior, que en la inserción cuando se ponía uno, básicamente nos mueve todo. Cuando se inserta un triplete, solamente se mueve a lo máximo dos, el que se insertó más el que se tenía original. Es como el máximo, ¿no? A veces nada más se añade un aminoácido adicional. Ahora bien, cuando se insertan dos, pues pasa lo mismo parecido a cuando se insertaba uno. Cambio en el corrimiento de la lectura, cambio los aminoácidos, puede haber un codón de paro antes, un codón de paro después, o no ver el codón de paro nunca. Posteriormente, también puede haber modificaciones en las bases por metilaciones o lo que conocemos como alquilaciones, agentes como la nicotina, el alquitrán, etcétera. Algunas sustancias químicas, como por ejemplo el EMS, que se llama etilmetanosulfanato. Entonces, esas sustancias lo que hacen es que modifican, por ejemplo, en este caso a la guanina, cuando está expuesto a esta sustancia química, y lo que hace es que aquí en el oxígeno del grupo carbonilo se le pega el alquilo. Este alquilo es un etilo, entonces este etilo me modifica a la guanina. La guanina se convierte en orto-6-etilguanina y eso hace que la merasa ya no la vea como guanina, sino la ve como una adenina. Cuando pega el aminoácido, perdón, el nucleótido en la secuencia complementaria, lo que pega es una timina. Y entonces lo está viendo como adenina, no como guanina. Entonces, cuando está en presencia, lo cambia y es quinal, ¿no? Porque es la que está anaranjada, pero ya modificada, en lugar de pegar citosina, como esta que es la original, lo que hace es que pega una timina y entonces ya aquí ya tengo una secuencia mutada. Entonces sería la primera división celular y mi segunda división celular, en donde yo tengo aquí ya una célula mutada, y en la tercera división celular esta va a provocar otras células mutantes. Entonces así es como que si una célula tiene capacidad de dividirse, pues con una célula que se divida va generando así a su vez en su progenie células mutantes, que pues son las que nos pueden causar las enfermedades. ¿Dudas de esta parte de cómo ocurre un fenómeno de metilación? Para la metilación son agentes alquilantes. ¿Dudas? Sí, doctora, ¿No? yo no le comprendí tanto. No sé si me lo puede explicar con Ok. palabras. Sí, mira, fíjate lo que pasa. Pasa que una sustancia, que en este caso una base nitrogenada, que es guanina, al estar en presencia de una sustancia, obviamente esa sustancia la tuviste que fumar, te la tuviste que llevar inyectado, te la tuviste que haber, siempre les digo, lo que se fuman, lo que se toman, lo que se untan, todo aquello que tiene contacto con su cuerpo, sobre todo aquello que nos tomamos, puede tener efectos, lo que nos tomamos o nos fumamos, puede tener efectos adversos en nuestra salud. Entonces, la presencia de cualquier sustancia cancerígena, ya sea fumada, tomada en cualquier presentación o hasta untada, puede hacer que las bases nitrogenadas, en este caso, se alquilen. Y ese grupo alquilo, por ejemplo, la guanina, lo que hace es que la polimerasa no la ve como guanina. Cuando la célula se duplica, en lugar de pegar una citosina, pega una timina, porque la confunde con una adenina, solo por ese grupo metilo. Entonces, eso es lo que nos hacen los agentes alquilantes. Hacen que la polimerasa se equivoque porque lo confunde, las confunde. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ok. Ya con esta imagen como que nos queda un poquitito más claro qué es lo que pasa. Sí, es exactamente lo mismo en la metilación, ¿no? Sí, esta es la metilación, en la anterior era una alquilación, que es lo mismo. Ajá, por eso digo, es el mismo concepto. Sí, Igual es el mismo concepto. De hecho, la metilación es una alquilación. O sea, la metilación pertenece a la alquilación. Alquilantes, bien fácil, muchachos, el cigarro. El cigarro, si ustedes agarran una cajetilla,
le ponen contiene agentes alquilantes o que les ponen contiene alquitrán, ya el alquitrán es un agente alquilante. Entonces, hay un montón de agentes alquilantes en las cosas que hacen daño. Aquí tenemos otro ejemplo de metilación, ¿sí? Donde ahora la que se metila es la citosina, y vean ahí en el grupo metilo, sí, al tener ese grupo metilo, a la citosina se confunde con una adenina, y obviamente pues, al final, después de 4 divisiones, me queda la mutación adenina-timina. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que la polimerasa pues, toda se hace bolas, a los nucleótidos los ve como otra cosa distinta y pega cosas que no debían ser en lugar de pegar el nucleótido que correspondía, pega otro que no tocaba. Entonces, básicamente, eso es lo que hacen los agentes alquilantes. Entonces, si vayan a usar algo que ustedes sepan que es mutágeno, piénsenlo 2 veces en tomarlo o en fumarlo. ¿En qué consisten las desaminaciones? Las desaminaciones, por ejemplo, la nitrosamida es una sustancia desaminante y lo que hace es que este grupo amino en la leucina lo quita y al desaminar pone un grupo carbonilo y lo conviene en un uracilo. Un uracilo en el DNA. Entonces, obviamente, si en el DNA, en lugar de tener una citosina con esa desaminación, yo lo que tengo es un uracilo, pues lo que se va a pegar es en este caso, el uracilo, al verlo la polimerasa, en un futuro lo que va a pegar es una adenina, porque el uracilo es equivalente a la timina. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Vamos a tener un uracilo, que además el uracilo no tiene nada que hacer en el DNA, lo vamos a tener ahí. Otro ejemplo de desaminación es la adenina, se desamina y se convierte en un análogo. Estos son los famosos análogos de bases. La hipoxantina, y esta hipoxantina, cuando está presente, la adenina se desamina, se convierte en hipoxantina y la confunden con guanina. O sea, la polimerasa la confunde con guanina porque pega citosina, ya de ahí las células hijas que tengan esta mutación, pues van a estar a su vez mutadas, ¿sí? ¿Dudas, chicos, de desaminación? ¿En qué consiste? Yo no de desaminación, doctora, pero tengo una pregunta referente a alquilación. Es más, sería, ¿cuánto tiene que haber de concentración de un agente alquilante para que pueda haber una mutación? Eso va a depender de más bien tu maquinaria de reparación, no tanto de la concentración, porque inclusive una persona que no es fumadora, con que se junte con un fumador, puede generar un cáncer. Entonces no necesitas precisamente estar fumando, las concentraciones no tienen que ser forzosamente muy altas. Inclusive no tienes que ser muy altas, que ahí tienes un ejemplo, ¿no? Entonces, más bien que si tu maquinaria de reparación no lo detecta y no lo cambia, entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, concentraciones, pues va a depender de una persona a otra, finalmente. Porque hay gente que fuma toda su vida y aparentemente nunca se enferma, y hay gente que es fumador pasivo y pues le da cáncer, ¿no? Entonces, cosas como esas son las que pueden pasar. Entonces, no hay una regla, pero lo ideal es que si yo sé que algo me puede ocasionar una sustancia, me puede causar cáncer, pues trato de evitarla, ¿no? O si sé que, por ejemplo, todos los virus que platicamos hace ratito, VIH, papiloma, hepatitis C, al menos esos 3, muchachos, los 3 están relacionados a lo que es enfermedades por transmisión sexual. Entonces, si se lleva una vida totalmente promiscua, ¿qué es lo más recomendable? Pues protección. O sea, no hay como protegerse y con eso se reduce la posibilidad de adquirir una de estas enfermedades que no me pueden matar, ¿no? O sea, porque a la larga un cáncer, si no es detectado a tiempo, o el VIH, mucha gente de VIH muere más por el cáncer que por el mismo VIH, que es una consecuencia, pues hay que evitar, ¿no? A toda costa
el poderse contagiar. Y una de esas, pues yo siempre aprovecho este tema para decirles, pues cuídense muchachos, o sea, porque muchas sustancias nos puedan hacer daño, entonces hay que procurar evitarlas. Tenemos agentes, lo que es la despurinación, es decir, donde se elimina el grupo púrico, entonces aquí lo que nos va a ocurrir es una delesión, o sea que me falte un pedazo, porque al no haber la purina, ¿no? Al no verse, pues no va a tener nada que leer la polimerasa y se va a saltar ese nucleótido y ya la siguiente generación de células no lo va a tener, y entonces va a ocurrir un corrimiento de patrón de la lectura, pero al contrario. Y la incorporación de análogos de bases en donde se pegan sustancias distintas, como aquí el bromo desoxiuracilo, en donde se pega aquí esta sustancia que se confunde, en lugar de la timina es un uracilo, y lo que va a pegar la enzima va a ser una guanina, entonces donde debía haber una adenina, pues se pega una guanina. Entonces, básicamente son cambios que ocurren. Este es como el más que normalmente siempre, ¿qué nos hace la luz ultravioleta, que es un agente físico? La luz ultravioleta lo que hace es que se rompen los enlaces por puente de hidrógeno que se tenían entre las bases cuando existen dos timinas juntas en la misma hebra. Entonces, si tenemos en esta hebra dos timinas juntas, rompen los enlaces por puente de hidrógeno que tenemos aquí, y las timinas hacen enlaces de tipo covalente, muy, muy fuertes, ya saben, los enlaces covalentes no se pueden romper. Si estos enlaces covalentes están presentes en mi gen, y ese gen se tiene que transcribir, es decir, para poder querer hacer proteínas, pues las proteínas no se van a poder sintetizar porque los genes se inactivan. Entonces, al inactivarse los genes, pues no vamos a tener proteína y por tanto, pues van a ocurrir las enfermedades. Entonces, las mutaciones, de acuerdo a su efecto, nos pueden causar en su efecto, o sea, vimos ahorita las mutaciones respecto a su clasificación por cómo ocurren, por su causa, y entonces por su efecto, las mutaciones pueden ser de sentido alterado o erróneo cuando en la proteína se sustituye un aminoácido por otro que no corresponde, como lo que nosotros observábamos aquí, chicos. Déjenme, me regreso. Aquí. No es cierto, no tengo ejemplo. Ahorita creo que tengo unos más adelante. Cuando se cambia un aminoácido por otro, se llama mutación de sentido alterado. Cuando el cambio de un aminoácido por otro, no hay un cambio en los aminoácidos, perdón, no hay un cambio de los aminoácidos, se dice que es una mutación silenciosa, perdón. La mutación silenciosa es cuando no hay cambio en los aminoácidos. La mutación sin sentido es aquel que produce un codón de terminación y entonces mi proteína me queda trunca, incompleta, más chiquita de lo normal y por lo tanto podría ser una proteína que no es funcional. ¿Cuáles son los agentes que nosotros podíamos identificar como agentes mutagénicos? El ácido nitroso, la hidroxolamina, perdón, agentes alquilantes, que aquí tenemos varios, el gas mostaza, muy conocido en la Primera Guerra Mundial, que se utilizó para pues, causar daño a los soldados de manera rápida, pero esto de gas mostaza mató mucha gente. Las personas que no se morían inmediatamente por la contaminación por este gas, les causaba enfermedades graves. Agentes que se llaman intercalantes, como la acridina, el bromuro de etilio, que nosotros lo utilizamos mucho en el laboratorio para teñir el DNA, que se tiñe y a la luz ultravioleta da un color fluorescente, así muy, muy bonito, muy azul, muy intenso. Entonces, dudas aquí, chicos. Ahorita les hago un ejemplo de cómo es que ocurre para que me entiendan lo que es vemos inserción de lesión, pero me faltó esa parte de
lo que sería la mutación silenciosa, la mutación sin sentido. Mutación silenciosa, chicos, se refiere a que si yo cambio un nucleótido, mi aminoácido no cambia. O sea, sí se cambió el nucleótido, pero no cambia el aminoácido. La mutación sin sentido es que yo cambie un nucleótido que me genere un codón de paro. Esa es una mutación sin sentido. Y una mutación de sentido alterado es aquella que toda mi secuencia es normal, cambio un nucleótido y solamente cambia un aminoácido, los demás se mantienen. Entonces eso es por su efecto. También por su efecto, y en la salud, nosotros podemos decir que una mutación puede ser letal o subletal en cuanto al efecto a la salud. Va a ser letal pues cuando me va a provocar una enfermedad que me puede matar, y va a ser subletal cuando es una enfermedad que pues voy a vivir toda mi vida, pero voy a vivir con esa enfermedad, ¿no? O sea, puedo vivir casi tranquilamente con esa mutación. ¿Dudas, chicos? Yo, doctora. Sí. ¿Me podría volver a explicar lo de dímeros de timina? La verdad no le entendí muy bien. Para que ocurra un dímero de timina, las personas tienen que estar expuestas a luz ultravioleta. Entonces, ¿qué ocurre en el DNA? En el DNA, cuando tú tienes dos timinas juntas en la misma cadena, las timinas rompen los enlaces por puente de hidrógeno que tienen con las adeninas, y esas timinas forman enlaces por de tipo covalente. Entonces, esos enlaces, al ser muy fuertes y no se rompen más que de manera enzimática, si no se reparan, los genes que tienen estos dímeros de timinas van a quedar inactivos, por lo tanto no va a haber producción de proteínas. Eso es lo que pasa con los dímeros de timina, porque la polimerasa no lo puede leer. Ok, ¿sí? ya comprendí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Entonces, si no hay preguntas, rápidamente, ¿cómo se reparan los errores? ¿Cómo se reparan las mutaciones? Primero, hay una maquinaria enzimática que ocurre en fase G2. Recuerden que en G2 se verifica que haya mutaciones. Entonces, ¿cómo se le hace? Se identifica el daño primero, hay esa maquinaria enzimática, esa maquinaria de proteínas, y después lo corrige. Cuando hay una mutación, siempre se hace un chipotito. Este chipote está muy grande, pero puede ser un chipotito muy chiquito. Este chipote está muy grande porque, vean, dependiendo cómo lo veamos, si yo estoy viendo, si la mutación fuese que ocurrió en esta línea, pues como moradita, digo que hay una deleción, por lo tanto en la otra hebra me sobró. Pero si yo lo que estoy analizando es la hebra rosa, pues puedo decir que ocurrió una inserción de nucleótidos, que fueron 4. Entonces, dependiendo de cómo lo estemos mirando. Vamos a suponer que pudo haber ocurrido una inserción y que hay 4 nucleótidos de más, ¿no? 4 nucleótidos adicionales. Entonces, al formarse ese chipotito, ya sea por una inserción, por una deleción, por una transición, por una transversión, siempre se va a hacer un chipotito, que puede ser desde muy pequeñito hasta grande, dependiendo de cuántos nucleótidos extras puede haber. Entonces, hay unas proteínas que se llaman MUT-S y MUT-L que se van a pegar y van a identificar, ellas son las que nos van a ayudar en identificar esas mutaciones, esas regiones donde se forman los chipotitos. Entonces, se van a pegar, son muy pegajosas a esas zonas, y nos van a ayudar con actividades de endonucleasa y exonucleasa que ustedes ya conocen. Van a cortar ese pedazo, la polimerasa va a venir y va a reparar, y la ligasa va a unir. Entonces, básicamente, ¿cómo va a pasar? Esto es lo que ocurre, chicos. En la escisión, ¿qué es lo que ocurre en nuestras células? Se identifica el daño. Aquí este es el daño, que en este caso fue pudo haber sido una transición o transversión, pero acuérdense, puede ser un chipote más grande, en una inserción, una deleción. Entonces, en este caso, que puede haber sido una transición o una transversión, vienen las proteínas MUT, se pegan, se identifican, viene una endonucleasa que corta el sitio dañado, corta en sitios aledaños, que puede ser antes, o puede ser después, o puede ser justo ahí y más adelante. Entonces, se corta un pedazo grandecito
la zona donde está dañada, no importa que solamente sea una base la que está cambiada. Después viene la exonucleasa, que corta los puentes de hidrógeno y bota como cuando se botaba el primer, pero ahora es una región mutada. Después viene la DNA polimerasa, porque recuérdense que estamos en fase G2. En fase G2 todavía el proceso de replicación es un proceso que está continuo, la polimerasa anda por ahí cerquita, entonces viene y rellena esto de DNA que es correcto, que ahora sí está bien, y después viene la enzima ligasa que une. Entonces son actividades que nosotros ya conocíamos, enzimáticas, pero las que conocemos ahora como nuevas pues son las proteínas MUT, que son las que identifican esos sitios de mutación que recuerden, pues se forman esos chipotitos. ¿Dudas, chicos? El proceso de decisión de base es el que ocurre. Ustedes en los libros van a poder encontrar varios procesos que son distintos, en donde solamente se quita las bases nitrogenadas y se añaden. Hay otros procesos en los cuales solamente se quita el nucleótido que está cambiado, pero en nuestras células lo que pasa es el proceso de decisión de base, decisión de la hebra que está dañada. Entonces, dudas, chicos, nosotros nos vamos con este proceso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces, déjenme pasar rápidamente lista. Si no hay dudas, el video se los voy a subir en un ratito más.